Hemos visto que el logos puede ser comprendido como la máxima ley que rige el cosmos, pero también como un ente espiritual, rey de los dioses. Así nos lo enseñaron Heráclito y Platón. En este video veremos qué añade Aristóteles a la tradición de estos gigantes de la filosofía. Al analizar a Aristóteles, noté algo crucial. Parecido a lo que se hace con Platón, pero todavía con mayor énfasis, filósofos y académicos han gozado de disminuir, despreciar y, si es posible, crucificar la importancia del logos en el estagirita, relegándolo a una traducción sencilla, razón o discurso lógico. Atreverme a hacer este video ha sido un desafío emocional e intelectual colosal. La cantidad de información y la multiplicidad de interpretaciones me abrumaron y estresaron mi sistema nervioso más de lo que estaba dispuesto a soportar en muchas ocasiones. Tuve que devorar libros y estudios durante meses, pero al hacerlo, comprendí que la academia comete un error clásico: interpretaciones anacrónicas y superficiales, incapaces de integrar coherentemente una cosmovisión tan compleja como la de Aristóteles, en cuya mente no había mera abstracción de conceptos, sino vida pensante. Se asume que Aristóteles concibió el mundo como lo haría un filósofo moderno, con concepciones estrechas y lógicas lineales, pero para los griegos, la naturaleza o physis no era materia inerte y mecánica, era una entidad viviente y divina. El estudio de la naturaleza, por lo tanto, no puede ser tan solo estudio de la materia, ni ser de dimensiones lineales. Es estudio de un mundo vivo, un organismo sintiente, donde todo se integra con todo. Por lo tanto, no basta con ser físico para comprender este mundo. Hay que ser fisiólogo, fisiologoi, como Aristóteles llamó a los presocráticos, capaces de filosofar de forma orgánica. En este video resucitaremos al verdadero logos aristotélico, un logos viviente, que se integra de forma coherente a la complejidad de la cosmovisión aristotélica del mundo y el ser humano. La cosmovisión monista. No podemos comprender al príncipe de la filosofía sin antes impregnarnos de su forma de pensar el mundo, de su cosmovisión. Platón hacía alusión a un mundo ideico, separado del material, una visión dualista. Para Aristóteles, conectar el mundo de las ideas platónico con el mundo material resultaba imposible e innecesario. Postular un mundo separado para comprender la esencia de las cosas solo complica la explicación, porque en vez de tener que explicar uno, tenemos que explicar tres mundos: el mundo ideico, el mundo material y un mundo de entes capaces de relacionar a los entes del mundo ideico con los del mundo material, dado que las ideas platónicas deberían ser capaces de relacionarse con sus objetos o seres materiales correspondientes. En realidad, basta con presentar un solo mundo, nos dijo Aristóteles, una visión monista de la realidad. Aquí las ideas, eidos, son potencias activas en la materia, hyle. Es el eidos el que da forma a la hyle, produciendo al ente u ousia. No hay espíritu y materia aisladas, es uno hasta las últimas consecuencias. Lo que percibimos en una planta, por ejemplo, no es solo un ser material. Allí mismo, generando su crecimiento y dando orden a su estructura, se halla su eidos, su idea. La idea está en la planta, es inmanente al objeto sensible que estamos percibiendo. No hace falta buscar lo espiritual en otros mundos, este nos rodea. La conclusión es ineludible. Para comprender el logos en Aristóteles, no debemos buscarlo en un mundo aparte, no en un mundo divino, como en Heráclito, tampoco en el ideico de Platón. Por el contrario, el logos está aquí, inmanente, y debemos hallarlo estudiando a los entes,
las ousías, las sustancias de este mundo sensorial. Mediante el pensar reconoceremos al logos como el eidos, la idea, que actúa en alguna cosa o ente. Y esto nos obligará a enfrentarnos a la mayoría de la academia, ellos creyendo que el logos aristotélico es secundario, que la tradición se ha perdido, insisten en darle una posición menguada. Pero nosotros que creemos en su nombre, sabremos buscar la verdad en el sistema del príncipe de la filosofía. El logos en el discurso. Tal vez Aristóteles nos quiera decir que el logos no ha desaparecido, que su tradición no se ha perdido, que tal vez se hizo físico para manifestarse a nuestro alrededor. Pero la visión académica insiste en que el logos en Aristóteles es solo discurso lógico o razón y nada más. Es cierto que en su retórica alude a estas funciones del logos, dividiendo los elementos del discurso persuasivo en tres. Los tres elementos del discurso son pathos, la apelación a las emociones, ethos, la credibilidad y el carácter moral percibido del orador, y logos, la racionalidad del discurso, su fundamento lógico, su verdad. Aristóteles reconoce que para persuadir a la masa, el ethos y el pathos suelen ser más efectivos. La verdad es, de hecho, secundaria para las mayorías. Basta con recordar la condena a Sócrates. Pero aquí está el matiz. El logos, aunque secundario para la masa, es fundamental para el orador virtuoso. El logos es el asentamiento del discurso en la realidad. Sin un fundamento lógico, el orador no es más que un político moderno cualquiera, un embustero. Solo con la verdad del logos puede un orador ser poderoso y ético al mismo tiempo. En este sentido, el logos puede ser efectivamente comprendido como discurso lógico, tal como lo define la academia, pero continuemos hacia el aspecto ético del mismo, puesto que sin logos el orador no es más que un abusador. Es el logos el que lo faculta a ser verdaderamente ético al hablar. Y aquí tenemos una función del logos aristotélico que no puede ser resumida como razón o discurso lógico, sino que trasciende más allá. Está vinculado a la ética. Logos en la ética. El objetivo de la vida es siempre y para todos la buena vida o eudaimonía, nos dice Aristóteles. Todo a lo que el ser humano aspira no es más que secundario con respecto a este fin primario. El dinero, las vacaciones, los placeres no son más que las vías que usamos para alcanzar lo que creemos que será un buen vivir. Pero los vicios, al ser descontrolados, nos condenan al sufrimiento. La eudaimonía exige virtud, porque la virtud nos resguarda de los vicios, acercándonos a una verdadera buena vida. Y la virtud es siempre una moderación. La salud del alma sigue la misma lógica que la salud del cuerpo. Al igual que el exceso de ejercicio destruye el cuerpo y el sedentarismo o la escasez de ejercicio lo atrofia, así ocurre en el alma respecto a los vicios. Por ejemplo, el alma cobarde es incapaz de actuar y conseguir lo que quiere. El alma temeraria no sabrá medirse. Ambos son extremos, vicios, desórdenes que impiden el bienestar. La persona que quiere la buena vida debe hallar el justo medio, el aurea mediocritas. El valiente, el virtuoso, hallará el justo medio, el aura mediocritas entre la cobardía y la temeridad. Otras virtudes pueden ser conquistadas, resguardándonos de muchos otros vicios. Las puedes encontrar en Ética a Nicómaco, y te dejo el enlace a este video por si quieres revisarlo en mayor profundidad. Pero ¿cómo identificamos ese punto perfecto para actuar en el momento oportuno, de forma adecuada? La respuesta es nuevamente el logos. Él es el gran armonizador de nuestra alma. Nos dice Aristóteles, actuar con valentía es un seguimiento del logos.
y el Logos dirige a aquel que elige lo bueno. Él nos da la verdad que necesitamos para entrenar el alma y forjar la virtud. De esta forma, el Logos se encarga de que el buen vivir no sea momentáneo, sino un carácter propio, bien arraigado. Reconozcamos, como dicen los académicos, que el Logos puede ser entendido como raciocinio o lógica, pero su función es mucho mayor. También puede ser el camino hacia la buena vida y está directamente vinculado con la ética. Logos como esencia humana. Si el Logos fuera solo razón, ¿por qué sería tan importante como para situarlo como esencia, potencia del ser humano? Aristóteles clasifica a los seres o usías según su género y su eidos propio, la idea que lo diferencia, su esencia. Bajo este sistema define al ser humano como animal con logos, zoon, logón, ekon. El logos es nuestro eidos. Si el logos es nuestro eidos, entonces él es la potencia activa que nos da forma, nos estructura y organiza. El logos es lo que nos transforma de feto a adulto humano. Por lo tanto, el logos no puede ser solo raciocinio. El logos es lo que nos hace humanos, no solo en un sentido abstracto, sino incluso biológico. Para comprender bien esto, necesitamos comprender tres conceptos aristotélicos: el ergón, la función o el trabajo que ejecuta un ente para llegar a ser; el telos, el fin o meta del ente, aquello que quiere llegar a ser; y la entelequia, el proceso de actualización en cada instante, el ser lo que se es. Supongamos un manzano. Cuando la idea, el eidos del manzano, actúa sobre la materia de la semilla, germinándola, organizándola, desarrollándola, está ejecutando su ergón para alcanzar su telos, ser un árbol que porte manzanas. La entelequia es ese proceso constante de actualizar la semilla, de impregnar la materia de la planta con la fuerza del eidos para formarla acorde a su potencia. Entelequia es moldear la materia acorde al eidos de forma actual, una actualización persistente. En el ser humano, el eidos es el logos, por lo tanto, nuestro telos es eudaimonía, y nuestro ergón, nuestra tarea, es, por lo tanto, ejecutar ese logos constantemente, para actualizar nuestro eidos en nuestro cuerpo y alma. Porque a diferencia de los demás seres de la naturaleza, el ser humano no alcanza su fin si no se dispone a ello de forma voluntaria. La sabiduría, la eudaimonía, no la alcanzan todos, sino solo aquellos inteligentes que se han percatado de la importancia de actuar de acuerdo con el logos, actualizando así su alma y cuerpo, moldeando carácter y fisiología para sintonizarlos con el buen vivir, la eudaimonía. Si ejecutamos nuestro ergón, nuestro trabajo correctamente, la entelequia nos actualizará hacia nuestro fin, la buena vida del sabio. El logos es nuestra esencia, nuestra potencia. Pero, ¿hay pruebas físicas de que el logos sea realmente nuestro eidos? Sí, a través de la vía fisiológica. Convirtámonos para ello en fisiologois. El logos en la fisiología humana. Si el logos es el eidos que da forma a la materia humana, entonces nuestro cuerpo, o usía, debe ser la manifestación sensible de esa esencia. Toda nuestra anatomía debe estar adaptada a las funciones de hablar y pensar racionalmente, las funciones corporales del logos en nosotros. Aristóteles lo confirma al observar la postura erguida. La razón de esto, la postura erguida, es que entre los animales el hombre es el único que participa de lo divino.
y lo más divino tiene por función pensar y ser inteligente. Además, el logos nos hace bípedos con pies grandes en proporción, no por azar, sino para que podamos pensar, hablar y contemplar, esto es, cumplir nuestro telos. La naturaleza dispuso que los demás miembros sigan este principio. Nuestras manos han sido liberadas de la locomoción, convirtiéndose en la herramienta de todo discurso verbal, dianoia. Como último ejemplo, el hombre es el más inteligente, fonimotatón, de los animales. Por ello, es el que tiene el sentido del tacto más desarrollado. Esta inteligencia, fonimotatón, es la sabiduría práctica o phroensis. Citando a Aristóteles, la phroensis es un modo de ser práctico con logos verdadero. El logos es el principio activo que nos faculta a ejecutar esta sabiduría. Él sensibiliza nuestro sistema de percepciones táctiles para que podamos tener un juicio ético y práctico más fino, porque para nuestro monista, tacto físico y tacto social no son más que dos caras de la misma moneda, manifestaciones de lo mismo. Un tacto físico más refinado es también un tacto social más fino para empatizar mejor con nuestros semejantes y por lo tanto una herramienta para actuar con sabio tacto en nuestra vida social. Nuestra fisiología es la prueba irrefutable de que el logos es nuestro eidos estructurador. Y este logos, luego de adaptar nuestro cuerpo a las funciones del habla y la inteligencia, sale de nosotros en forma de palabra, de discurso, de habla, fundando así la vida social, la koinonía, mediante el diálogo con otros. Logos en la vida social y política. El logos, después de adaptar nuestro cuerpo, se manifiesta entonces como discurso y lenguaje, y es en este punto que nuestra esencia nos impulsa a la vida en común. Aristóteles tajante: el hombre es, en efecto, el único animal que tiene logos. Aristóteles explica por qué el hombre es el más social de los animales e incluso más que las abejas. La naturaleza no hace nada en vano. Los otros animales solo tienen foné, voz, para articular el placer y el dolor. Solo el hombre utiliza el logos para discernir y manifestar lo conveniente de lo dañino, así como lo justo de lo injusto. Esta facultad de juicio inherentemente moral es la que funda la comunidad. La vida humana no es mera existencia, es la búsqueda constante del buen vivir. Por lo tanto, el logos se convierte en el motor que impulsa al ser humano hacia la vida política, hacia su polis. La polis existe para la búsqueda activa del buen vivir en conjunto. El buen vivir en comunidad es producto del logos, porque la eudaimonía individual exige phroensis, logos aplicado, sabiduría práctica. Y esa excelencia solo se moldea y se realiza en la interacción social, en la koinonía. Esta participación comunitaria no es un mero contrato social, forzado por el miedo, para amedrentar la naturaleza violenta del ser humano, como filósofos modernos aseveran. La convivencia social es inmanente a nuestro eidos. Lo normal, lo propiamente humano, no es querer hacer el mal, sino querer convivir. Aquellos que postulan que el hombre es malo en esencia, actúan sin usar su propio logos. La vida social no nace del mal, sino del único bien al que el ser humano puede y quiere aspirar, el logos. Si desconocemos nuestra naturaleza, nuestro logos, nos degradamos. Quien se aparta de la ley y la justicia es el peor de los animales, porque utiliza las armas de la sabiduría y la excelencia para fines opuestos.
El asaltante y el antisocial no son consecuencias naturales, son antinaturales, son antilogos, han negado o no han hallado su propio eidos y por esto degeneran su alma. Lo mismo vale para toda índole de mal humano, no son naturales, no son propios, son consecuencia de no identificar lo que somos y lo que realmente necesitamos. El mal es engaño o ignorancia. El logos es el único bien posible. Logos e inteligencia pura. El logos nos dirige a la eudaimonía social, la forma más alta de la vida práctica, de Phroensis. Pero Aristóteles argumenta que la eudaimonía individual perfecta se logra en la contemplación, que es la actividad más continua, placentera y alineada con lo eterno. Si la perfección exige alinearse con lo eterno, el logos, que solo se ocupa de lo contingente, de lo fenoménico, del mundo que habitamos, debe subordinarse a un principio superior, la inteligencia pura, el nous. Aquí la distinción es crucial. El logos se ocupa de la contingencia humana, de las cosas que pueden cambiar. El nous, en cambio, es el elemento inmortal y separable del ser humano, dedicado a la sabiduría, a Sofía, a la contemplación de lo eterno e inmutable. La vida contemplativa, al alinearse con el nous, alcanza la forma más divina y autogobernada de la eudaimonía. El sabio busca unirse a este principio superior que trasciende el plano fenoménico, pero incluso en este punto de encuentro, el logos es indispensable. Se requiere un equilibrio entre esta vida contemplativa, la del nous, y la vida práctica, la del logos, para una eudaimonía perfecta. Esta armonía entre la sabiduría práctica, Phroensis, y la sabiduría contemplativa es nuevamente tarea del logos. A él le compete la razón de las cosas que deben ser continuamente equilibradas, y es él quien debe ejercitar ese difícil balance a cada momento. Logos en la metafísica y el cosmos. Finalmente, resta la pregunta crucial. ¿El logos aristotélico está ligado solamente a lo humano o es un principio que ordena todo el cosmos, como en Heráclito y Platón? La respuesta está en la metafísica. Citando el artículo de Agoglia y Maffei, la facultad que relaciona los conocimientos entre sí es el logos, las cuales no son a su vez sino la traducción de relaciones reales, nada más que un reflejo de un logos objetivo o real, de la estructura racional misma de la realidad. Es decir, la logicidad de nuestro conocimiento, el logos subjetivo, es un reflejo de la logicidad primaria del mundo. Si la realidad careciera de conexiones lógicas, nuestro conocimiento también. El logos no es solo el eidos del ser humano, es el elemento metafísico inteligible que define a cada ousia, a cada sustancia, a cada ente. Las relaciona y los dirige hacia su plena actualización. La metafísica lo confirma con esta poderosa frase: la ousia es el logos sin la materia, la cosa es el logos y el logos es la cosa. Y en la ética, el alma es el logos de un cuerpo de cierto tipo. Entonces, ¿por qué Aristóteles no habla de un logos cósmico tan evidente como en Heráclito? Porque Aristóteles fue un científico del logos. Él no quiso manchar su ciencia con tintes religiosos o dogmáticos. En lugar de dar enunciados universales semi-religiosos para ser creídos, se dedicó a la tarea titánica de buscar, deducir e inducir
el Logos en cada aspecto de la naturaleza y el ser humano. Le amó con mente, cuerpo y alma, y habló de él en todos sus tratados, sin necesariamente mencionarlo con su nombre. Sus tratados, su cosmología, son un testimonio científico al Logos, un himno racional a su belleza. El Logos aristotélico, aunque la apariencia engañe, estaba en todo y en todos. Basta con pensar con Logos para notarlo. Ahora que hemos desentrañado sus múltiples facetas, ¿cómo se relaciona con el Logos de Heráclito y el Logos de su maestro Platón? La doctrina del Logos hecha ciencia. Aristóteles procuró analizar las ideas dentro del mundo natural. A diferencia de como lo hizo Platón, en Aristóteles ideas y naturaleza se entremezclan en un solo ser, monismo. Por eso el Logos aristotélico no está en un mundo espiritual, sino acá. Está en nuestro diálogo, en nuestro razonamiento, en el camino a la virtud, como fundamento de nuestra vida política y el orden natural. Aunque aparentemente menos divinizado, sus funciones no difieren. Es el centro de toda aspiración al saber, la virtud y la armonía social, al igual que lo fue en Heráclito y Platón. ¿Cuál es la diferencia? En Heráclito, el Logos era una ley divina, había que obedecerle. En Platón, era una idea divina, reflejada en el mundo. Había que intuirlo. En Aristóteles, el Logos es el eidos inmanente que da vida y orden a todo ente pensable. Ahora podemos inducirlo, extraerlo desde nuestro mundo de fenómenos, desde lo que nos rodea, pero sobre todo debemos obtenerlo de nosotros mismos. Comprender el Logos es problemático si intentamos traducirlo. No debemos desmembrarlo como Set a Osiris. Al contrario, tomemos la ardua tarea de Isis, recojamos todos los contextos en que el término es usado, vivifiquemos el concepto sin desmenuzarlo, saturémoslo de dinamismo y lograremos resucitarlo, tal como Isis resucitó al desmembrado Osiris. El Logos no es una mera palabra, una mera razón, un mero discurso lógico, es un eidos vivo, repleto de potencia, haciéndose manifiesto en nosotros y a través de nosotros. En Aristóteles, el Logos no pierde fuerza, rompiendo la tradición, como creen los académicos, sino que se hunde en la physis, en la naturaleza, en la materia, e irradia a todos lados. Ya no aparece como fuerza divina, sino como armonía natural, encarnación en el cuerpo y fin de la vida humana. No ha perdido divinidad, la manifiesta. Si Heráclito fue el sacerdote del Logos y Platón su mítico filósofo, Aristóteles es su científico, y ninguno es sin su predecesor. En el próximo capítulo veremos al Logos hecho carne en toda su plenitud. Veremos al Logos del filósofo profeta Juan el Evangelista. Que el Logos te acompañe.